Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Diseño universal para el aprendizaje, una guía para el plan de clase. Autora Lina Isabel Zapata Morales, tutora Shirley Rangel. La presente investigación tiene como propósito implementar una guía para el plan de clase según los principios del diseño universal del aprendizaje que favorezca la educación inclusiva en la institución educativa distrital La Merced de Barranquilla, Colombia, por cuanto el diagnóstico inicial de esta indica posibles debilidades en cuanto a la incorporación de las pautas del diseño en las prácticas de aula. Se emplean referentes teóricos del CAS y del Decreto 1421 de 2017, entre otros. Se realizará bajo la modalidad de proyecto factible y los resultados permitirán el diseño de una guía para el plan de clases inclusivo bajo los principios del diseño universal del aprendizaje. Planteamiento del problema. La necesidad de garantizar a todos los estudiantes la participación y el aprendizaje escolar de calidad es uno de los mayores desafíos para los sistemas educativos. Lograr el acceso a una educación de calidad demanda la necesidad de contar con planificaciones y recursos didácticos apropiados para atender eficiente y eficazmente a la diversidad. Y es importante entrar en la nueva tendencia del concepto de diseño universal del aprendizaje que aborda la reducción de barreras que hay para promover los aprendizajes. Entonces el docente debe mejorar sus modos de actuación en función de las necesidades del aula que se presentan, a implementar estrategias metodológicas innovadoras y pertinentes. Existen praxis aisladas gestadas por la experiencia con el manejo de la población con discapacidad. De modo empírico, en la institución educativa distrital La Merced no se tienen en cuenta las pautas y principios del DUA de una manera sistemática. No hay evidencia documental y cuantificable que indique que los instrumentos que usan los docentes se emplean con este diseño. No hay un formato o una guía de planificación unificada que aborde a la diversidad, a las diferencias que existen entre los estudiantes y que éstas sean tenidas en cuenta. Entonces surge la necesidad de promover una guía para el plan de clases según los principios del diseño universal del aprendizaje. Muestra una visión clara de la importancia y necesidad de formular y dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la necesidad del diseño de una guía para el plan de clases según los principios del diseño universal del aprendizaje que favorezca la educación inclusiva en la institución educativa distrital La Merced de Barranquilla? ¿Será factible el diseño de una guía para el plan de clase bajo estos principios? ¿Cómo será la estructura de una guía para el plan de clases según los principios del diseño universal del aprendizaje en esta institución? ¿De qué manera será la implementación de esta? ¿Cómo se evaluaría esa implementación? A partir de estos interrogantes surgen los objetivos de la investigación. Objetivo general: implementar una guía para el plan de clases según los principios del diseño universal del aprendizaje que favorezca la educación inclusiva en la institución educativa distrital La Merced de Barranquilla, Colombia. Como objetivos específicos, diagnosticar la necesidad del diseño de la guía para el plan de clases, determinar su factibilidad, diseñar como tal la guía para el plan de clases, implementarla y evaluar dicha implementación, todo esto según los principios del diseño universal del aprendizaje que favorezca la educación inclusiva en la institución educativa distrital La Merced. Esta investigación se justifica porque, partiendo de la sesión de clase como elemento esencial para el mejoramiento y que es susceptible de innovación, se estaría contribuyendo al perfeccionamiento del currículo y alcanzando mejores niveles de calidad. La información obtenida en la implementación de esta investigación podría generar cambios en la práctica docente. Igualmente, facilita el planteamiento de estrategias variadas. Por otra parte, cobra relevancia teórica, pues posee diferentes referentes bibliográficos que contribuyen con la obtención de una información valiosa con respecto a la educación inclusiva y al diseño universal del aprendizaje. La presente investigación también adquiere una relevancia social en la medida en que los resultados obtenidos pueden incidir en la formación de los sujetos capaces de convivir en comunidad y garantizan la autonomía y el bienestar. Desde el punto de vista metodológico también, porque permitirá servir como material de consulta y antecedentes a investigaciones en el ámbito de educación. Se encuentra inserta dentro de la línea de investigación de discapacidad, integración y participación social del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la UPEL, y esta línea está vinculada porque se enmarca dentro de la inclusión educativa. Tiene una relevancia social y legal, ya que se halla dentro de los temas que permean los diferentes lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo de 2020 a 2023 del Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla, promoviendo la accesibilidad y la adaptabilidad, el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad. A nivel de antecedentes, en algunas de las investigaciones a nivel internacional hallan que las adaptaciones que efectúan los maestros pueden ser clasificadas dentro de algunos de los principios del diseño universal.
pero que estas adecuaciones podían reducirse diseñando los currículos bajo los principios de este. Gatzel en el 2017, un estudio en las escuelas de Estados Unidos mostró que factores como el diseño de las lecciones y la planificación sirven para mejorar las oportunidades que tienen los estudiantes dentro de las aulas. En Latinoamérica, Cáceres y Cáceres en Chile presentan una investigación donde encuentran que se hace visible la importancia de plantear desde la mirada del diseño universal del aprendizaje. Por su parte, Espada, Gallego y González en el 2019 hallaron un conocimiento limitado por parte de los docentes acerca de las pautas del diseño. Entonces sugieren contar con un trabajo dirigido a la planificación de contenido basado en el diseño universal del aprendizaje. En el panorama nacional, Figueroa, Ospina y Tuberquia en el 2019, en un estudio en Medellín, encontraron que este método de inclusión es apenas una experimentación y que poco se pone en práctica. El diseño universal del aprendizaje pues en nuestro país, en este caso en la ciudad de Medellín. Movilla y Suárez en el 2019 en la ciudad de Barranquilla hallaron que pues no se aplican realmente las pautas del diseño universal del aprendizaje de manera intencionada. Entonces de ahí surge la necesidad de iniciar un trabajo en torno a la cualificación docente con respecto a las pautas del diseño universal del aprendizaje, que es lo que se pretende en este estudio. En este marco teórico se parte del concepto de inclusión educativa, que implica atender con calidad y equidad a las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Se necesita contar con estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad de los individuos. Esto implica una mayor participación, transformar los entornos con currículos flexibles, incluir ajustes y diferentes opciones, así como apoyos distribuidos de manera equitativa en toda la población con y sin discapacidad. En segunda instancia se pasa a definir el diseño universal del aprendizaje o DUA. Según el decreto 1421 de 2017, implica el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en mayor o menor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, donde se reconozca y se valore la diversidad. A nivel de educación implica que existan entornos, programas, currículos y servicios que brinden experiencias de aprendizaje para todos, accesibles y significativas. Para sustentar los planteamientos del diseño universal del aprendizaje se parte de cómo se genera el aprendizaje a partir de las funciones cerebrales y redes de conocimiento para establecer una serie de pautas organizadas que guían las acciones a emprender de acuerdo a 3 principios fundamentales relacionados con cada una de estas redes. Dichos principios se refieren a la representación, a la motivación y a la acción y a la expresión. La motivación tiene que ver con redes afectivas, el porqué del aprendizaje, la representación con las redes de conocimiento, qué se aprende, y la acción y expresión con las redes estratégicas de cómo se aprende. Cada uno de estos tiene 9 pautas que implican proporcionar opciones. Dentro de la motivación, proporcionar opciones para captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y la autorregulación. Dentro de la representación, proporcionar opciones para la percepción, el lenguaje y los símbolos y la comprensión. Y dentro de la acción y expresión, proporcionar opciones para la acción física, para la expresión y la comunicación y para las funciones ejecutivas. Pasando a la planeación de la clase, esta es una etapa dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje que conlleva un plan de actividades con componentes procedimentales a nivel didáctico de contenido, de acuerdo con el currículo y las diferencias individuales, teniendo en cuenta Enderek en 1993, que será el referente teórico. Uno de los referentes teóricos de esta investigación, esta es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que han sido previstas previamente. El autor hace referencia a anticipar lo que ocurrirá basado en un diagnóstico del grupo al que se atiende o de los estudiantes que se tienen. Dentro de las bases legales en Colombia encontramos la Constitución Política del 91, la Ley General de Educación del 94 y los decretos que reglamentan la atención a las personas con limitaciones o con capacidades excepcionales y talentos, como el Decreto 2082, la Ley 361, el Decreto 2565, el Decreto 366 y el Decreto 1421, que es el último de 2017. Y con respecto a aspectos pedagógicos, el Decreto
1860, el 1290 de 2009 y la Guía de Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación Nacional de 2017. El sistema de variables está dado, uno, por el diseño universal del aprendizaje de acuerdo al concepto del decreto 1421, que se definirá por los resultados de la medición de las pautas de cada uno de los principios del diseño universal del aprendizaje incluidos en el plan de clase. Y el plan de clase, según la definición de Ender Eck que ya mencioné, se definirá por los resultados obtenidos de la medición de sus componentes. Con respecto al marco metodológico, hallamos que esta investigación es de naturaleza positivista, de tipo descriptiva, con un diseño de campo en una modalidad de proyecto factible que se divide en 5 fases, en las cuales la primera es el diagnóstico, en el que se tendrá en cuenta una población de 29 docentes de la institución educativa distrital La Merced, utilizando una técnica de encuesta con un instrumento que es un cuestionario. La validez de este instrumento será dada por un juicio de 3 expertos y la confiabilidad se medirá primero por una prueba piloto y por el coeficiente de alfa Cronbach. Las técnicas de análisis de datos después de aplicar los instrumentos implican el tabular y cuantificar los datos, representarlos en tablas de frecuencia y porcentaje y hacer el análisis relacionado con las variables y con los objetivos que se plantea el estudio. En la fase 2 está el estudio de factibilidad, donde se establecen los efectos del proyecto permitiendo el mejor uso de los recursos. Luego viene en la fase 3 el diseño de la propuesta, que es como tal la definición del proyecto, el modelo, los objetivos, las metas, los procesos técnicos, actividades, recursos y cronograma. En la fase 4, que es la implementación, ya es la puesta en marcha. Primero, un periodo de preparación para esta implementación, donde estarán las herramientas de motivación y la organización antes de ejecutarlo, y luego la ejecución como tal, que implica poner en marcha el modelo diseñado, tareas, recursos y el trabajo con las personas involucradas. Por último, una fase de evaluación donde se analizan todos los aspectos ligados al impacto y a la eficiencia. Muchas gracias.